Bri, bienvenida. Gracias Gracias. por estar aquí hoy. Tanto que esperamos este momento Mucho, para Lili. darle el espacio a el cliente, ese cliente que llevamos en el corazón, a nuestro podcast Somos Grupo AG. Sean todos bienvenidos y bienvenida tú a esta aventura que apenas comienza. Gracias, Lili. Yo emocionadísima y feliz de estar aquí contigo compartiendo este set y con nuestra invitada especial que tenemos hoy. Sé que vamos a tener una conversación muy, muy enriquecedora para nosotros, para nuestros colaboradores y para el Grupo AG. Y para nuestros clientes. Obvio para nuestros clientes para que nuestros están clientes. en nuestro corazón. Es correcto. Pues para aquellas personas que todavía no nos siguen, es importante contarles que en Grupo AG este año han pasado cosas muy, muy importantes. Una de ellas fue que hicimos una revisión de nuestros valores y en los valores hoy tenemos una guía que realmente nos mueve todos los días y ese compromiso total con el cliente, que es un valor que tenemos hoy. En este seriado de 4 o 5 podcasts que vamos a tener de Cliente en el Corazón, vamos a estar hablando de ese viaje del cliente, de esos compromisos que tenemos, del dolor que a veces tiene el cliente y cómo nosotros podemos dar un servicio wow. Hoy tenemos una invitada de lujo que está en Argentina y que Bri va a presentar. Bueno, yo tengo el placer de presentar hoy a Juliana Giordano. Ella es una experta en temas de experiencia de clientes. Hoy nos trae unos temas muy, muy, muy interesantes y queremos abordar con ella muchas preguntas que nosotros nos hacemos cuando hablamos de experiencia de clientes. Juliana trabaja en una compañía muy importante en nivel de experiencia de clientes en Edison. Ella trae un buen recorrido en este tema y vamos a darle inicio a esta charla. Bienvenida, Julie. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Gracias por la presentación. Gracias, Julie. Yo estuve leyendo y me gustó mucho esta cosa, cuando se habla de experiencia del cliente, hablaban de pasión, hablaban de éxito, hablaban para mí es algo nuevo. Quizás empezar por allí, ¿verdad? Claro que sí, Julie. Qué bueno empezar esa conversación contándole un poco a nuestros clientes, a nuestros colaboradores de Grupo AG, qué es la experiencia del cliente, cómo abordamos ese término que hoy está tan de moda, que en los últimos años se ha puesto como tan de moda, pero que es un tema vital en las organizaciones cuando pensamos en crecimiento, en apalancar un buen servicio. ¿Tú qué nos puedes comentar y abordar esta pregunta? Bueno, partiendo de la base como una introducción a lo que es la experiencia del cliente o la Customer Experience o el CX, como normalmente lo solemos leer o lo solemos escuchar, no es más que la percepción que tiene cada uno de nuestros clientes respecto a la organización. Y esta percepción no solo es un momento puntual, sino que abarca todo el recorrido que hace el cliente para con la organización. Y algo que quiero destacar es que tal vez a diferencia con un área específica como es el área de servicio al cliente, de atención al cliente, la CX está y debe regar a toda la organización porque todos somos parte de conformarla, ¿verdad? Y algo muy importante a destacar es que como empresa nosotros podemos establecer el contexto general de la experiencia del cliente, como puede ser, por ejemplo, qué producto, qué servicio nosotros le vamos a ofrecer a nuestros clientes, qué comunicación le vamos a enviar, qué tipo de mensajería vamos a utilizar, cómo van a ser esas interacciones, van a ser presenciales, van a ser virtuales, pero si bien todo eso y ese contexto nosotros lo podemos manejar desde la organización, hay algo que nosotros no podemos controlar y es la percepción que tienen nuestros clientes, su experiencia, pero algo muy importante es que como organización sí podemos influir en esa experiencia y mejorarla y transformarla, que es el objetivo que tenemos hoy por hoy con Grupo AG, ¿verdad? Julie, gracias. Yo quisiera devolverme en algo muy, muy importante que tú acabas de decir, y es esa diferencia cuando hablamos de servicio al cliente y de experiencia al cliente, porque son dos términos que confunden y que se pueden mezclar, pero que hay una diferencia grande y tú lo acabas de mencionar y es cuando la experiencia permea
toda la organización de principio a fin. Y creo que ahí está la clave como para entender bien el concepto y que todos nuestros clientes lo puedan entender. Ahora, cuando tú hablas de percepción del cliente, ¿cómo podemos interpretar ese término de percepción? Porque es un término, digamos que para nosotros de pronto que estamos en ese mundo de experiencia lo podemos entender bien, pero ¿cómo se lo manifestamos a nuestros clientes para que ellos capten, bueno, qué es percepción cuando hablan de mí en la organización? ¿Cómo se sintieron ellos con respecto a la organización? ¿Cuál sentimiento tuvieron con respecto a esa interacción? Es esa vivencia que tuvieron y cómo esa vivencia a ellos los hizo sentir, básicamente, en esa interacción para con la empresa. Ujú. Y A eso- ahí hay algo interesante, perdón, ahí hay algo muy interesante, porque a veces me gusta esa explicación, porque generalmente en las distintas áreas dicen, bueno, yo no sé cómo yo aporto a esa experiencia. Y cuando estamos hablando de permear toda la organización, quizás me gustaría que nos dieras algunas experiencias de cómo las distintas áreas de una organización inciden en esa experiencia del cliente. Desde ahí podemos verlo desde múltiples lugares. Algunos ejemplos podrían ser la persona que propiamente está atendiendo, por ejemplo, en un local comercial o dentro de una página web, por ejemplo. Eso sería una interacción que el cliente va a tener con la empresa y va a generarse una experiencia positiva o negativa. Luego del momento de la compra, también podríamos ver el postventa. Cómo asesoramos al cliente en caso de tener algún tipo de reclamo, vendría siendo otro. Pero la experiencia va mucho antes. Nosotros, desde que desarrollamos el producto que nosotros queremos entregar al cliente, desde ese lugar ya estamos pensando en la experiencia que va a tener nuestro cliente final. Entonces, por eso nosotros decimos que independientemente del área en donde esté trabajando ese colaborador, va a tener un impacto significativo en la experiencia del cliente y viceversa, ¿verdad? Porque además es muy importante lo que ustedes están generando de intentar llegar a cada uno de sus colaboradores con el concepto de cliente en el centro, porque con esta mentalidad todos los colaboradores van a poder atender al cliente desde esta perspectiva y también pensar en la experiencia que está teniendo ese colaborador, siendo ese colaborador que está contento, obviamente va a atender de una manera mejor al cliente y va a lograr también que ese cliente esté satisfecho, ¿verdad? ¿Mm? Entonces es un circuito, es un ciclo que se cierra. Hablando de una industria como la nuestra, Ujú. en toda nuestra cadena de valor, ¿cómo, cómo se traduce eso? ¿Nos podrías dar así como una ruta, aprovechando que tenemos aquí las expertas, también tú, Brigitte? Claro que sí. ¿Cómo vendría a traducirse eso para la organización? La medición de la experiencia del cliente hacia la organización lo podemos ver en diversos medios. Nosotros siempre decimos que la experiencia del cliente es un medio para llegar a un fin. Si nosotros logramos que nuestros clientes estén satisfechos, claramente eso va a impulsar los ingresos porque está demostrado que un cliente satisfecho tiende a realizar más compras, por ejemplo. En el caso de los clientes que también están satisfechos, son clientes más leales que van a recomendar a nuestro negocio y es menos probable que abandonen hacia la competencia, por ejemplo. Entonces esto va a aumentar la fidelidad de nuestros clientes y va a hacer que nuestros clientes nos apoyen y además nos recomienden. Algo muy importante con respecto a todo lo que tiene que ver con la medición y la gestión de la experiencia de los clientes, también está relacionada con priorizar las decisiones que la empresa hace en cuanto a las inversiones que realiza y reducir el riesgo en cada uno de los recursos que la empresa invierte al generar distintas iniciativas, ¿verdad? Nosotros a través de la gestión de la experiencia del cliente realizamos distintas mediciones, que esas mediciones luego las analizamos y nos permiten tomar decisiones basadas en distintos tipos de métricas. Estas métricas y este análisis ayuda a que nosotros podamos destinar los recursos y tomar las decisiones acertadas en base a datos y no a creencias que tal vez nosotros podemos percibir de dónde al cliente le gustaría eh, que nosotros actuemos o percepciones que tenemos nosotros de generar mayor satisfacción al cliente, sino que lo estaríamos tomando en base a datos y seríamos mucho más certeros con respecto a dónde podemos mejorar, ¿verdad?
Ujú. Mira, Ili, yo ahí quiero como complementar un poco la pregunta que tú hacías y la respuesta de Julie. Y realmente yo creo que la importancia de tener la experiencia o, o que una compañía se monte en un tema de experiencia de clientes es la diferenciación que da en el mercado. Ujú. Una compañía puede competir de varias formas, pero hoy realmente con que compitamos dando una mejor experiencia, eso marca un hito y marca una diferenciación grande, grande en el mercado. Si lo ¿Sí? queremos así aterrizar, así full, decir, bueno, esa experiencia pasa por que me llaman, yo llamo y me atienden. Pasa porque yo busco en la página y no tengo que hacer siete contactos para llegar a lo que yo necesito. O sea, va por allí. Creo que va más allá. Ujú. Ahí tú nos estás hablando de lo que debería ser un tema de servicio al cliente. Normal. O sea, normal. Y creo que todas las compañías hoy son conscientes de prestar un buen servicio al cliente. Ujú. Pero la experiencia va más allá, es conectar realmente. Por eso la pasión. Exacto, es tener al cliente en el centro Ujú. de todas las decisiones y no solamente verlo en el centro de las áreas que atienden al cliente o las áreas de servicio al cliente. También están las áreas que están detrás, De las áreas que no soporte. se ven, las Ujú. áreas de soporte. También tienen que velar por esa buena experiencia del cliente. Y esa experiencia se tiene que leer y sentir en un mismo lenguaje de cara al cliente. O sea, Logística, tenemos que recursos estar, humanos, sí, tenemos que todo. estar conectados, porque no es lo mismo que tú llames al call center y el asesor te atendió, Ujú. pero tú puedes llamar y recibir esa atención, pero como la experiencia va más allá, si ese asesor no te resuelve en ese contacto, ese asesor, cuando tiene al cliente en el corazón, va a buscar la solución como sea para Ujú. darte la respuesta. Ujú. Si ahí hay parte como una diferencia concreta. Ujú. Una empresa que no tiene el cliente en el corazón simplemente le va a contestar, Sigue un señor, proceso. sigo el proceso, no tengo la solución, Ajá. punto. Sí, pero el que tiene al cliente en el corazón, al que sí le interesa, al que quiere darle una buena experiencia, va a buscar cómo solucionarle al Ujú. cliente esa solicitud que el cliente hace. Ujú. No sé ahí si, Julie, tú tienes, perdón, algún ejemplo que nos puedas dar. Justamente hablando de ese tema, tocamos lo que tiene que ver con el concepto de omnicanalidad, ¿verdad? Ese tema de el cliente a mí me contacta a través de, por ejemplo, el contact center y me hace una consulta. Como empresa que está con el cliente en el centro, nosotros tenemos que dar la posibilidad de asegurar que nuestro cliente tenga una experiencia coherente y fluida independientemente del canal en el cual nos está contactando. Este ejemplo que nos daba Brigitte, si por ejemplo el cliente está llamando por teléfono a través del contact center y de repente hace una consulta acerca de otra cosa que no corresponde con ese reclamo, o ya hizo la consulta a través de, por ejemplo, redes sociales o otro canal, una empresa con foco en la omnicanalidad debería tener la capacidad de responderle independientemente de dónde se realizó esa primera gestión. Nosotros enfocamos en, independientemente del canal desde el cual vos tuviste tu primer contacto, yo como empresa tengo el registro completo de cuándo me llamaste, cuándo hiciste este primer contacto, y qué mejor que, independientemente de no ser de el alcance o el scope del área del contact center, poder darle una respuesta como cara de la empresa, porque lo que nos va a estar pasando, y cuando nosotros decimos el CX forma parte de toda la organización, esa persona que está teniendo la interacción casualmente por teléfono es la cara de todo grupo AG en este caso, ¿no? Y de repente esa experiencia o esa idealización que se puede conformar al cliente va a ser mucho mejor si tomamos ese caso y el cliente, independientemente de todos los contactos que haya tenido, ustedes le dan una respuesta, focalizamos en te resuelvo por el punto de contacto que vos elegiste. También hay clientes que prefieren lo digital, hay clientes que prefieren contactarse con una persona, entonces es el foco en darle la respuesta al cliente en el canal que también eligió para contactarse con la empresa, entendiendo que todos son diferentes también, ¿no? El tema de la data es muy importante, me imagino, incluso a nivel de países también debe ser, me imagino que tienen que haber particularidades, ¿no?
Hay que hablar el lenguaje del cliente. El lenguaje del cliente, correcto. Hay que leer el cliente, sus necesidades y traducir esas necesidades para que él nos entienda la respuesta que le damos a ese servicio que está solicitando, o a esa necesidad o esa solicitud específica. Es un componente cultural importante, sobre todo ahora que estamos en varios países, etcétera. Hay que pensarlo muy bien y entender. Total. Julie, yo quisiera que habláramos ahora un poco de esas empresas que empiezan a introducirse en el tema de experiencia del cliente. Hay algunas que ya están muy maduras, Amazon, por ejemplo, pero las otras, las que apenas están empezando ese camino, ¿qué nos puedes decir de cómo iniciar ese camino? Ejemplo, nosotros apenas estamos iniciando el camino, es un concepto nuevo para la compañía, es un concepto nuevo para muchos colaboradores y que estamos empezando como a evangelizar. Y creo que vamos por buen camino, Ili. Sí. Vamos por un muy buen camino, pero sí nos gustaría que desde tu experiencia nos dé recomendaciones. Bueno, ¿cómo hacemos para recorrer ese camino de forma más fácil en la compañía? Como bien lo mencionaste, Brigitte, hay distintos niveles de madurez cuando hablamos de experiencia del cliente, de gestión de experiencia del cliente. Alcanzar mayores niveles de madurez, para alcanzarlo nosotros nos vamos a estar basando en distintas metodologías, distintas técnicas para cada vez más abarcar altos niveles de gestión de esa experiencia. Lo principal y lo que ustedes están comenzando a hacer es empezar a tener una visión y una cultura empresarial con el cliente en el centro. Esto va a hacer que el cliente fortalezca su lealtad y mejorar la percepción que tiene el cliente sobre la empresa. Otras de las técnicas es comenzar con lo que es el mapeo del ciclo de vida del cliente o el journey del cliente. Cuando yo hablo de el journey del cliente o el ciclo de vida del cliente, me refiero a tener estructurado y en un flujo, por llamarlo de alguna manera, cuáles son las distintas interacciones que tiene ese cliente para con la empresa, independientemente de qué canal se trate. Yo voy a poner para cada una de las actividades que va a tener el cliente para con la empresa y voy a poder dibujar un viaje del cliente. Ese viaje del cliente puede ser a través de un canal digital, a través de un canal presencial y puede tener distintas etapas y puede relacionarse con distintas herramientas también. Y puede implicar distintos procesos también internos dentro de la organización, ¿verdad? Pero bueno, como uno de los pasos fundamentales es tener ese mapeo del viaje del cliente o del customer journey, como bien se conoce, porque esto también nos va a futuro ayudar a identificar a dónde están los puntos de fricción o las oportunidades de mejora para nosotros empezar a trabajar, ¿verdad? Ese sería uno de los pasos, uno de los principales pasos. Luego podemos hablar de todo lo que tiene que ver con empezar a utilizar tecnología, ¿no? Como primer paso. Hay muchas herramientas hoy por hoy en el mercado que nosotros podemos empezar a utilizar, tanto de inteligencia artificial como flujos de trabajo que podemos empezar a generar, como también sistemas que nos permiten escuchar la voz del cliente en tiempo real. Ejemplos a través de encuestas. Nosotros podemos disponibilizar hacia el cliente, enviar una encuesta y que esa encuesta podría ser, por ejemplo, distribuido a partir de posterior a una compra o a través de, por ejemplo, un chatbot que puede llegar a tener la empresa. Y a través de esta tecnología nos va a permitir escuchar la voz del cliente, recopilar esos comentarios. Esto que nos va a permitir empezar a identificar esos problemas, escuchar lo que nos está diciendo en la viva voz del cliente y cómo lo quiere expresar este cliente. Con toda la tecnología que hay hoy por hoy, al momento en que el cliente puede realizar algún tipo de feedback, tanto positivo como negativo, esto a nosotros nos va a permitir poder accionar rápidamente. Si, por ejemplo, el día de mañana tenemos un cliente que nos comenta, recibí muy tarde mi pedido, eso podría ejecutar automáticamente un flujo de trabajo o un workflow que llegue hacia el negocio, indicándole tal cliente está teniendo un problema y veamos cómo podemos mejorar esta experiencia. Entonces, otro paso fundamental
sería empezar a incluir a la tecnología en todo esto que nosotros estamos conversando, ¿verdad? Y también comunicarle a nuestro cliente que nosotros estamos utilizando esta tecnología para todo esto, es un paso fundamental, ¿verdad? Otra cosa que nosotros podemos comenzar a hacer es lo que hablábamos recién, capacitar a todo el personal desde cualquier línea de la empresa a tener esta cultura basada en el cliente. Ya lo dijimos, un empleado que está satisfecho probablemente sea el promotor para un cliente también satisfecho. Ujú. Yo voy a hacer un stop ahí, qué pena, Julie, como resumiendo esos 4 puntos que tú dices, Ujú. para que no se nos vayan a escapar. Ese camino que tú nos dices para recorrer abarcan cuatro temas que nos has dado hasta el momento. Un tema de cultura organizacional, y creo, Ili, que nosotros en este momento la empresa se está sensibilizando Muchísimo, mucho, sí. tenemos un valor que habla de cliente, eso da un pie a que empezamos bien a recorrer ese camino. 2, cuando hablas de tener mapeado ese journey del cliente o esos momentos de verdad por los que va viajando el cliente en la organización para identificar áreas de oportunidad. Hoy en la compañía ya lo estamos empezando a trabajar y ya estamos empezando a trabajar en esos planes de acción donde vamos identificando esos momentos de fricción. Y hay ya también pequeños grandes logros. Grandes logros. Sí. Grandes logros. 3, cuando hablas de ese tema de tecnología, y yo lo traduzco más en cómo escuchamos al cliente en la organización, cómo hacemos que esa voz del cliente tenga eco en la organización, y tenemos ayudas tecnológicas que nos ayudan a que esa voz sea escuchada en la organización, repito, para poder tener planes de acción y mejorar y transformar esa experiencia del cliente. Ahí llevamos 4 puntos. ¿Y vas para un quinto? Sí, iba para un quinto y para cerrar tal vez las distintas técnicas, la frase que todos conocemos, lo que no se mide no se puede mejorar, y por eso es tan importante poder monitorear y analizar todos los comentarios que tienen los clientes para poder adaptar también las estrategias de la compañía hacia donde nuestro cliente estará más satisfecho, ¿verdad? Esto, la mejora continua, básicamente basados en los comentarios de nuestros clientes y los planes de acción, va a permitir a que nuestra empresa se mantenga competitiva y alineada con las expectativas tan cambiantes que tienen los clientes en estos día a día. Bueno, pasó rapidísimo ya. Se nos Hasta fue. el próximo. Se nos fue volando. Bueno, me gustó mucho la conversación con Julie. Creo que ha sido realmente, pues, así, pues, importante para todos los que realmente no conocemos mucho de este tema, pero me gustaría como recordar o regresar a esos 5 pasos de los que ella hablaba. Bri. Perfecto. A ver, hablamos hoy de muchos temas, Ujú, sobre todo de esa apertura de que es experiencia de cliente. ujú. Y sé que para muchos de nosotros, de los colaboradores, va a ser un primer podcast de esta temporada valioso, porque Ujú. nos va a despejar muchas cosas de las que venimos trabajando y escuchando, Y escuchando, en la correcto. organización. Y dejo los 5 puntos claves que Julie nos comentaba. Ujú, Uno, el tema, bueno, me voy a devolver Sí, para que lo hagamos de atrás hacia hacia adelante. de atrás hacia adelante. Entonces, lo que no se mide no se puede accionar. Ujú, Tema de medir, de cómo vamos mejorando esas acciones, esos puntos de fricción Ujú. del cliente, Es muy es importante. muy importante. Sí, Porque eso nos claro. da punto de, bueno, todavía me falta, o si realmente lo que estoy haciendo está marcando una diferencia en la Ujú. organización. La voz del cliente. Segundo, Ujú. escuchar al cliente en la organización, que nos dice cómo se siente, qué está pasando, cómo es su satisfacción. Y para ello contar con las herramientas tecnológicas que nos hablaba Julie. Hay muchas en el mercado, hay inteligencias artificiales que también ayudan. Nosotros estamos adoptando una especialmente, muy pronto van a saber en la organización de ella. 3, el journey, el viaje del cliente, identificar ese momento de verdad por donde va pasando el cliente en la organización, desde que llamo al ejecutivo de ventas hasta que coloco un reclamo. ¿Cómo es mi experiencia en cada momento de verdad? Ujú, ¿Dónde hay puntos de fricción para que la organización entre a mejorar? ujú, ujú.
La cultura organizacional. Cómo vivimos este valor Vivimos este de valor. compromiso total con el cliente, que a mí me encanta porque, y hay mucha gente cuando hemos estado en la capacitación y así se me encanta porque me da una ruta muy clara de lo que vivimos día a día y cómo lo tenemos que vivir, pues, en cada cosa que hagamos, ¿verdad? Es un compromiso de todos. Que nos llevamos grandes aprendizajes de la charla de hoy. Tuvimos una excelente Sí. invitada que nos abre muchos temas a trabajar en AG. Bueno, esto apenas comienza. Muchísimas gracias y nosotras dos, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Gracias a todos.